Entonces hay una interacción entre los tres poderes. Entonces, ¿hasta dónde puede un poder tener esa interacción de limitar? O sea, ¿hasta dónde se puede limitar un poder al otro? Esta es otra forma de entender el control de poder, que no es la división de poderes, que no piensa en una idea de dividir el poder, que si lo pensamos en realidad es impensable realmente que el poder pueda ser divisible. Creo que lo que se puede hacer es delegar el poder, que es algo muy diferente, pero la división en sí mismo es humanamente hasta impensable. Fíjate. El detalle es que no podemos disociar el concepto de democracia del concepto de división de poderes. No lo puedes disociar y tampoco puedes disociar una actividad tan importante como la jurisdiccional con el concepto de democracia. Pero nosotros ya hemos evolucionado a eso y una muestra es... Pero pues parece que no, viste los debates, parece que involucionamos de repente o nos enfrascamos en unos debates que son superficiales. Yo sí creo que en la actualidad la división de poderes sí es una categoría con bastante prestigio, con bastante pues nombre en los constitucionalismos modernos, pero lo importante es entender que esa categoría no es inamovible y que incluso se ha movido bastante desde su origen. ¿Dónde está realmente el debate? ¿Dónde es el punto sensible de este tema? Es en la pregunta que también tiene cientos de años haciéndose y que hay ríos de tinta escritos sobre eso, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, es de si los jueces crean o no crean derecho. Ese es el fondo de todo. Bueno, iniciamos y como les exponía en la introducción, tenemos hoy una mesa que ni Obama la tiene, ni Obama, en el mejor programa de política del mundo, la polaca con Aaron Tapia. Tenemos al magistrado electo Darvé López, magistrado electo para el Tribunal de Disciplina Judicial, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, y que nos vienen a hablar sobre la división de poderes como instrumento esencial para el acceso a la justicia. Bueno, gracias por estar acá, Darvé. ¿Cómo estamos, magistrado? Sí, es así, magistrado electo, ¿no? Sí, ¿no? Pues, no, ya sé que te puedo decir como sea, pero... Puedes quitar el título, no importa, pero sí, así es. No, para ir anunciando. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la compañía con Luis Fernando Rentería. Todo el mundo se pone en éxtasis cuando les digo, los invito que va a estar Luis Fernando Rentería. Por supuesto. ¿Qué? A ver, cuéntanos, ¿qué les haces? Pues es un reconocimiento implícito a su trayectoria, pero sobre todo, pues, yo puedo presumir su amistad. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ambos y bienvenidos por estar acá. Pues iniciamos. A ver, Luis Fernando, tú que eres el especialista en cuanto a los derechos humanos y que pues el acceso a la justicia es un derecho humano esencial para, yo creo que a lo mejor el servicio pues más importante, ¿no? que el Estado da, salud, seguridad y yo creo que el Estado de Derecho, ¿no? Que muchas veces pues parece que nomás es un aderezo así que válgame la redundancia, adereza los discursos, ¿no? El Estado de Derecho va y viene y vemos cosas de repente que pues bueno, ¿cuál Estado de Derecho? Pero bueno, ese sería otro tema. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre el acceso, o sea, la división de poderes como una materia esencial para el acceso a la justicia? Bueno, como derecho, de nuevo, ¿no? Muchas gracias, un honor estar con los dos. Voy a tratar de vincular esto con la plática pasada que tuvimos aquí. Okay. ¿Recuerdas que platicábamos del amparo mexicano? Bueno, el tema aquí es que el derecho humano de acceso a la justicia no solo es pues un derecho fundamental para el acceso a todos los demás derechos, sino que México además tiene un papel muy importante a nivel internacional, porque cuando inician las discusiones sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, México tuvo un papel muy importante porque fue la delegación mexicana, encabezada por Jaime Torres Bodet, en aquel entonces, quien fue la responsable del artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 8º de la Declaración Universal está
pues para mí incluso la parte fundamental de la Declaración Universal, que es el derecho humano al recurso efectivo, ¿no? Como parte esencial de ese derecho más amplio que es el derecho de acceso a la justicia, y quienes incluso frasean este artículo octavo como el derecho humano al amparo, el derecho al amparo como instrumento para proteger los derechos. Entonces, de ese tamaño es la influencia de México en la protección de los derechos, en el acceso a la justicia. Y en cuanto a la división de poderes, lo que podría ir introduciendo es que la división de poderes es al igual que el acceso a la justicia, que los derechos, que los estados de derecho, pues es un concepto, una categoría que en esta etapa histórica en la que vivimos en la modernidad, pues se asume como intocable, indiscutible, como imprescindible para la existencia misma de los derechos. Y es así. La división de poderes cumple un papel fundamental en todos los sistemas constitucionales modernos, pero lo interesante y lo que me gustaría platicar más adelante es cómo en origen, al menos en origen, la división de poderes tuvo un papel exactamente contrario a la dimensión que le damos actualmente, porque la división de poderes tuvo en origen la función de limitar la función jurisdiccional, de incluso de contrarrestar el papel que se asumía para entonces a la función jurisdiccional. Y eso es muy paradójico porque actualmente la división de poderes y la independencia judicial se asumen como interdependientes, ¿no? Como si no se pudieran separar uno de otros, ¿no? Pero lo interesante es que en realidad en origen significó casi o exactamente lo contrario. Ok. Darbe López, igual, a ver. Creo que es un tema que no solamente importa a nuestro país. Estamos viendo cómo en Estados Unidos se está cuestionando la función jurisdiccional. Yo vi con mucha atención el programa que realizaron, que fue muy interesante, donde se puso sobre la mesa la cuestión del amparo directo y cómo incide en la digamos, en cómo ver el federalismo, pues, que es una de las ramas importantes de la Constitución, junto con los derechos fundamentales, la democracia, federalismo y la división de poderes, que son los temas que la Constitución engloba. Y me quedaba con la idea de que en efecto es difícil que la federación pudiera ceder una facultad de revisar qué es lo que hacen los tribunales jurisdiccionales. Pero también me quedaba con una idea de si no era producto incluso de una propia idea de quienes acceden a la justicia de ejercer y ejercer recursos. Es decir, si tú le pones más recursos, la gente los va a buscar, pues. Por eso hay una limitante a las instancias a las que puedes acceder, y obviamente que desde un principio nuestro diseño constitucional y el diseño del juicio de amparo propiamente, pues así estuvo, tiene esa naturaleza y es difícil poder renunciar a ello. Pero es muy importante lo que comenta Luis Fernando, porque México ha sido puntal en la creación, en la conformación de un recurso tan importante como es el juicio de amparo. El juicio de amparo directo, que es donde estriba mayormente la problemática que nosotros podemos advertir en materia de acceso a la justicia, porque importa la justicia ordinaria, es decir, lo que vas y juzgas en un amparo directo es precisamente a las autoridades jurisdiccionales. Ellas son a ellas las llevas al juicio. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos más el detalle, más que el amparo, el amparo libertad o el amparo de otra naturaleza. Ya ves que tenemos distintas materias, como decía el maestro Fix Zamudio, tenemos una federación de instrumentos para la protección. Creo que aquí el problema pudiéramos centrarlo más en la cuestión que importa a la justicia ordinaria, que prácticamente es la justicia más importante, es la que quizá ese fue un argumento que dentro de toda esta problemática que hubo con la reforma judicial no se pudo centrar, no se pudo
apuntalar. Pero yo creo que ahí es donde estriba mayormente la problemática. Los estados tenemos, todos los estados de la República, muchísimos problemas. La federación también, tratando de aliviarlo, y creo que Pero ¿cuál es a qué haces referencia? Perdón, ya me perdí aquí. Estamos hablando del juicio de amparo, Sí, okay, directo. Pero en la reforma eso no ¿qué es? No se apuntaló bueno, al final de cuentas, la necesidad de que hubiera una reforma judicial no tenía que ver necesariamente con esa problemática que se da. O sea, era una problemática más general, por eso se hablaba, hoy hay que elegir a los ministros de la Corte, hay que elegir a hay que elegir a otro, y muy probablemente... Es que sí fue una reforma electoral, pues, ¿no? Bueno, claro, o pero sea, muy una reforma probablemente... electoral al Poder Judicial. Pero muy probablemente no teníamos muy claro el punto de reformar por qué en ese aspecto. Y eso yo creo que los que en su momento ejercemos como abogados y que acudimos a la justicia ordinaria y eventualmente a la justicia extraordinaria y que conocemos y estudiamos de una u otra manera los criterios internacionales que han sido muy importantes para orientar incluso a la justicia federal. Vemos muy problematizado eso, más que en otros aspectos, más que en otros juicios, porque el juicio de amparo no es solamente uno, pues el juicio de amparo tiene distintas vertientes, engloba a muchos instrumentos protectores, el juicio de amparo aquí en México, a diferencia como en Colombia, pues en Colombia tienen una acción de tutela y una acción habeas corpus y una acción, tienen distintos instrumentos, ellos sí los tienen muy bien definidos y nosotros no, a todo le llamamos amparo, pues. Entonces esa era una cuestión, es una cuestión que es problemática que identificó muy bien Héctor Fixamudio, pues no, él lo señaló. Entonces este es un problema que difícilmente pudiéramos tratarlo en una hora. ¿Hasta dónde el Ejecutivo puede intervenir en el judicial en el Ejecutivo, el Legislativo y así, ¿no? Son tres poderes, porque o sea, el que haya una separación de poderes, esto no quiere decir, no implica que jamás se crucen ahí y que uno le ponga límites al otro. Entonces hay una interacción entre los tres poderes. Entonces, ¿hasta dónde puede un poder tener esa interacción de limitar, o sea, hasta dónde se puede limitar un poder al otro? Y que no sea una invasión, pues, ¿no? A la división de poderes. Y Pues antes de contestar esta... Sí. No, y además creo que la podemos conectar con esto que está comentando Darbe, que es muy interesante, sobre el amparo directo, que tiene que ver mucho con el tema de la división de poderes, porque hay quienes... Yo creo que nadie le niega la importancia y la relevancia que tiene el amparo directo en nuestro sistema jurídico. Sí, no. Pero hay quienes incluso afirmamos, y yo me sitúo en esa posición, que el amparo directo es la institución clave para entender el sistema de impartición de justicia en México. Para mí tiene esa relevancia. En el entendimiento del amparo directo está el entendimiento mismo de nuestro sistema de impartición de justicia. Eso no ocurre con ningún país en el mundo. Y el tema del amparo directo se vuelve muy complejo porque hunde raíces muy profundas en la historia de México, de su propio origen. Por ejemplo, pensemos en cómo se impartía justicia antes del México independiente, en la colonia. Lo que ocurría en aquel entonces es que en México había dos grandes audiencias, la de la Ciudad de México y Guadalajara. La justicia estaba centralizada básicamente en estos tribunales. Las audiencias es los espacios equivalentes a donde hoy se desahogarían los recursos de apelación, donde estaba la última palabra, pues, de lo que se dictaba en los juzgados. Entonces, hubo una práctica ahí centenaria de que la última palabra se diera en la Ciudad de México. Ese es mucho del origen del amparo directo. ¿Cómo hacemos para centralizar esa justicia en México en un contexto en donde estamos intentando ser un sistema federal en lo administrativo, en lo legislativo, pero también en lo judicial? Eso es lo complejo del amparo directo en México, porque a final de cuentas viene de una forma de ser del México incluso preindependiente, ¿no? Ahora, respecto al tema de cómo interactúan los poderes, cómo funcionan estos frenos y contrapesos, pues el tema es todavía más complejo que lo que pudiéramos simplificar en
en una constitución o en una explicación teórica de la división de poderes, porque yo creo que aquí hay que rescatar mucho de la sabiduría de la Roma antigua, que no solo es en el derecho, sino en las grandes instituciones políticas que también se atribuyen a Roma. Y uno de los principios clave del entendimiento del control del poder en la forma de ver el derecho romano es que el poder de suyo es indivisible, que el poder no se puede dividir y que en realidad la única forma de poner contrapesos al poder es de forma externa. No sé si me estoy yendo demasiado para atrás, pero por ejemplo, como un dato interesante es en la Roma antigua, en ese sistema de derecho ya tan avanzado, tan complejo, no existían en estricto sentido los jueces. Fíjense lo que estoy diciendo. No existía no solo el poder judicial, sino no existía en estricto sentido un funcionario que pudiéramos hacer equivalente al juez. Lo más parecido era el pretor. El pretor era un funcionario del Estado que se encargaba de desahogar los procesos, que hacía algo equivalente a dictar la sentencia, pero el pretor no era un perito en derecho. El pretor era un funcionario del Estado que para poder llegar a esa conclusión tenía que consultar a un perito en derecho que es el jurista. Y el jurista no era un funcionario del Estado, era una persona que tenía un reconocimiento social, un particular, que brindaba peritajes en derecho, opiniones especializadas en derecho, pero que influían desde luego muchísimo y básicamente lo que hacía el pretor era reproducir esa decisión de derecho que opinaba el jurista que había que tomar. El derecho cumplía en Roma una función externa a la que hoy entenderíamos dentro del marco del Poder Judicial, donde los jueces pues son funcionarios del Estado, designados de una u otra forma por el Estado. Otro dato interesante es que de los cientos de años que se identifica como la historia del derecho romano, hay 150, 200 años en especial que se ubican como la época clásica del derecho romano, la época donde los grandes juristas que trascienden incluso ahí en nuestros días dieron las opiniones más importantes en derecho, que es una época que sobre todo se identifica con la última etapa de la República y la primera del Imperio. Lo interesante es que cuando llega al poder el primer emperador romano, Octavio Augusto, una de sus primeras decisiones fue empezar a designar a los juristas, es decir, en vez de que los juristas fueran juristas por el reconocimiento social, por su capacidad de dar opiniones, el emperador empezó a designarlos. Y esta decisión de Octavio Augusto tuvo el efecto que apenas 70 años después, para la época de Adriano, ya todos los juristas fueran designados por el emperador completamente. Y ahí es donde los historiadores identifican el declive o una época ya no clásica de la jurisprudencia romana. A lo que voy es, esta es otra forma de entender el control de poder, que no es la división de poderes, que no piensa en una idea de dividir el poder, que si lo pensamos en realidad es impensable realmente que el poder pueda ser divisible. Creo que lo que se puede hacer es delegar el poder, que es algo muy diferente, pero la división en sí mismo es humanamente creo que hasta impensable. Fíjate, digo, esto que estás diciendo, por ejemplo, pues hace mucho sentido, porque en la realidad vemos que la división de poderes, pues habrá varios pintos por ahí, pero en la realidad pocas veces se hace sentir esa verdadera división de poder al 100%, ¿no? O sea, siempre el ejecutivo es quien controla a los otros dos poderes. ¿Por qué? Porque simplemente tiene el poder de la chequera y tiene también las instituciones, la fuerza policíaca, pues, o de militar, lo que sea, ¿no? Entonces, ahorita esto que tú estás comentando, que el poder es humanamente es indivisible, pues, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí, y ahora entonces entramos a porque de repente se idealiza, ¿no? Y ya vimos en el debate de cuando la reforma y ahora las elecciones, pues de un lado cantaban esta división de poderes como algo como inmaculado, como obviamente a quienes no les gustaba la reforma, pues acusaban de que había una invasión, de una violación a la división de poderes,
Y ahí estaba el debate, y por el otro lado pues decían que no era tal, que ahora el pueblo pues iba a decidir, que al contrario se iba a fortalecer esa división, esa independencia de los jugadores. Y yo creo que el debate también tendría entonces que ser más de fondo, si esa división de poderes que viene pues ya con híjole, se me olvidó el Montesquieu, ¿no? Y todo cuando la República de Francia y todo lo que se viene con la Revolución Francesa, pues habría que preguntarnos si también eso es lo mejor o qué. O sea, yo creo que tendríamos que ir a una profundidad de un estudio histórico, ¿no? Sobre cómo se ha desarrollado la justicia. Nosotros ya hemos evolucionado a eso, y una muestra es... Pero pues parece que no, viste, los debates, parece que involucionamos de repente, o nos enfrascamos en unos debates que son superficiales. Pero es importante extraer de los debates lo que tú puedes claro, verdaderamente postular, porque ahorita me voy a referir a algunas de las reformas que escandalizaron mucho, y que al final de cuentas ya formaban parte de criterios de la Corte, y que como criterios no escandalizaron tanto, pero ya que los ves en la Constitución, oye, pero nos van a quitar algo que nunca hemos tenido, decían, ¿no? Prácticamente. Pero aquí hay que puntualizar un detalle en relación con la división de poderes, porque la división de poderes es un tema que por lo general lo hemos identificado de forma clásica con una división entre el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero México tenía ya 20 y tantos años asumiendo una división distinta de poderes en la que participan distintos órganos que forman parte también del poder. Y entre ellos, pues, encabezas una comisión estatal que es un poder también. Y de entre esos también organismos constitucionales autónomos, y esa es una nueva división de poderes, y así tendría que ser entendida. ¿Cómo surge? Bueno, eso pudiéramos no necesariamente referirnos a eso como una manera destacada. El hecho es que nuestra Constitución lo establece y requerimos, y vimos que funcionó y que no. Existen razones por las cuales una decisión política decide eliminar determinados organismos, pero otros no puedes, y otros sería impensable. Y además eso también tiene que ver con las relaciones que tú tienes al exterior como Estado. Tú te conformas y buscas asirte a elementos de carácter democrático para organizar tu Estado, y te presentas al exterior firmando convenciones, firmando tratados de derechos humanos, incluso en los que tú te ciñes a ellos y en los que tú te comprometes también. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en la manera en cómo nosotros advertimos la división de poder y cómo nosotros le damos el lugar que merece a esa nueva concepción de la división de poderes, que es una concepción de frenos y contrapesos novedosa, que tiene que ver con un involucrar a un determinado sector de la sociedad y no al sector clásico, pues, ¿no? Oye, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y de aquí es lo único que hay. Yo creo que ya no estamos en esa situación. Sí. Tenemos ahorita muchos problemas, ahorita como lo comentaron, lo estamos viendo con Estados Unidos, pero lo vimos aquí también. La cuestión de qué pueden decidir los jueces y qué no, en relación con decisiones que toma el Poder Ejecutivo o que toma el Poder Legislativo, y ese es un tema que nosotros no lo hemos abordado de forma plena. ¿Por qué? Porque tenemos el temor incluso de decir que ese es un involucramiento del Poder Judicial en cuestiones políticas. Pero sin embargo, ese fue el tema de la reforma de 1995, cuando dijo, hoy van a politizar la justicia, porque hoy las acciones de inconstitucionalidad las van a resolver, la controversia. Bueno, pero eso existía hace... Es un debate que se dio en todos los países que introdujeron tribunales constitucionales, sí, en su momento, además. Sí, claro. Sí, ahora, sí, el problema es también, vuelvo a las idealizaciones, ¿no? Por ejemplo,
de pronto la democracia se idealiza, ¿no? Y se pone así como si fuera perfecta y todo, ahora, o en muchos temas, se menciona democracia como decir, si es democrático, ya es perfecto, ¿no? Sin el menor, ya como por automático, ¿no? Sin el menor análisis o debate sobre eso. Lo mismo pasa, o estaba pasando, con esos órganos, famosos órganos autónomos, independientes, que ya también eran, prácticamente le estaban dando un peso como si fuera un poder también constitucional. Bueno, sí son constitucional, pero como si fueran elegidos o... No, si son elegidos, es que ese no es el punto. El punto es que aquí tenemos el derecho de designar nuestra propia forma de gobierno. No, totalmente, pero de pronto esos poderes disque autónomos, que también además no son autónomos, hombre, en la realidad no son, todas, hubo muchos órganos que eliminaron, ¿no? Ahora con la reforma, digo, hay uno que yo sí creo que se excedieron, que fue el Instituto de Transparencia, pero bueno, ya sería otro debate. Pero hay otros órganos que, bueno, pues también, no sé, o sea, en teoría, pues sí es muy bonito, ¿no? Se lee ahí en la Constitución todo lo que van a controlar y el contrapeso que van a hacer ahí, pero en la realidad, pues estaban cooptados, ¿no? Muchos de ellos, o sea, si veías el IFETEL, pues más bien eran posiciones de los propios corporativos de medios de comunicación, pero el detalle o así es que te eso, vas, ¿no? pero es que el detalle es que de eso también se puede decir de los demás poderes. Por eso, y es a lo que voy. Y es una... Y es a lo que voy. O sea, siempre el Poder Ejecutivo va a tender a tratar de cooptar a esos poderes, tanto legislativo como... Ahorita estamos viviendo un tiempo donde se facilita más porque tienen, pues arrasan en todo electoralmente, ¿no? Morena y sus aliados. Y ahí lo sentirás tú después me platicas, pero bueno, pero siempre es una tendencia hacia eso, y entonces los demás poderes, ¿cómo pueden, cómo se defienden? Lo importante es tener claro que las instituciones jurídicos, políticas, no solo no son inamovibles, sino que la realidad termina imponiéndose, ¿no? Ante cualquier circunstancia. Ahorita, por ejemplo, platicaba de algo tal vez muy lejano, pero que creo que es una explicación muy importante de cómo la idea del control del poder, de la relación entre el derecho y el poder, es pensable, y de hecho fue un sistema, creo yo, bastante exitoso más allá de la división de poderes. Yo sí creo que en la actualidad la división de poderes sí es una categoría con bastante prestigio, con bastante pues nombre en los constitucionalismos modernos, pero lo importante es entender que esa categoría no es inamovible, y que incluso se ha movido bastante desde su origen. Cuando hablamos estrictamente de división de poderes, antes de Montesquieu, por ejemplo, había un primer modelo elaborado por otro pensador muy importante, John Locke, que hablaba de una división de poderes en la que no estaba incluida el Poder Judicial. Sí, es la división de poderes entre lo que hoy llamaríamos poder legislativo y poder ejecutivo, pero sin un poder judicial. Esa es una de las contribuciones de Montesquieu, que añade a la división de poderes este tercer poder, que es el Poder Judicial, pero no es una contribución en el sentido, y eso sobre todo habría que decirlo mucho cuando uno se refiere a Montesquieu, sobre todo como uno de los, de repente escuchaba planteamientos como defensores del Poder Judicial, porque si uno lee con atención del espíritu de las leyes de Montesquieu, se dará cuenta que en realidad es una crítica muy dura a los jueces, por ese fantasma terrible entre los hombres, le decía a los jueces. No. Sí, claro, porque Montesquieu escribe en un contexto previo a la Revolución Francesa, donde el absolutismo, particularmente de Luis XV, había excesos, pues, ¿no? Conductas indebidas de esos jueces de esa época, de ese momento determinado, en el cual la idea de hacer a los jueces un poder, pues era en realidad para establecer un límite que Montesquieu en ese momento determinado creyó importante. Esa posición de Montesquieu, que es la que hace nacer la división de poderes,
difícilmente sería sostenible en una defensa actual de la división de poderes, donde más bien se plantea una idea de frenos y contrapesos más o menos igual entre estas tres partes, y después añádele la idea de los órganos autónomos que tampoco estaba en ese momento pensado, ¿no? Lo importante es tener claro eso. El Tribunal de Casación, por ejemplo, que fue un tema que comentamos cuando yo te decía en el programa pasado, lo que hoy llamamos amparo directo, en Francia es el equivalente a lo que ya llaman recurso de casación. En los países donde existe el recurso de casación es un instrumento muy importante y creo yo bastante prestigiado para garantizar la legalidad de las decisiones. Pero en origen, el Tribunal de Casación, que nace precisamente también en estos mismos años de la división de poderes, de la Revolución Francesa, el Tribunal de Casación en origen era un tribunal que no formaba parte del Poder Judicial, formaba parte del Poder Legislativo. Y la función original del del Tribunal de Casación era garantizar que los jueces del ahora Poder Judicial no interpretaran las leyes emanadas del legislador, ¿no?, de una forma que empezara a limitar la voluntad y el poder del legislador. Eso sería también impensable en nuestra época. La casación es ahí donde existe en el mundo un recurso que ocurre en el marco del Poder Judicial y que no tiene, al menos no explícitamente, ningún deber de garantía de las decisiones del Poder Legislativo, pero ese es su origen. Y en esos orígenes lo que tenemos que tener claro es eso, pues que las instituciones, las categorías, los conceptos pueden llegar a evolucionar al punto exactamente contrario con el que se les concibió en un origen. No, pero es muy importante lo que él acaba de señalar, porque habría que puntualizar que la gran mayoría, y aquí lo podíamos ver en expresiones de colegios y de barras, que citaban a Montesquieu, olvidaban que la frase concreta de él, los jueces son única y exclusivamente la boca de la ley. ¿Son qué? La boca inanimada de la ley. Y hasta ahí. Y eso tenía que ver con la discusión de que surge en Estados Unidos con la Judicial Review, con la revisión judicial. ¿Qué es la apelación? No, que es la inconstitucionalidad de la ley. Ah, ok. Es decir, que una norma sea contraria a la Constitución y una facultad de los jueces de limitar al Poder Legislativo, que hoy se está reeditando esa discusión en cuanto a las famosas órdenes ejecutivas del presidente Trump. Y para ver cuáles son las facultades, porque hoy se está cuestionando ya eso también, ¿no? Entonces, yo creo, aquí en México lo tenemos muy claro. Me sorprende muchísimo esa discusión en Estados Unidos con el avance que ellos tenían, porque al final de cuentas ellos son los padres de la Judicial Review y de un instrumento que después ha sido muy criticado y que nosotros lo teníamos ya de forma directa establecido en la Constitución a partir del 95. Sin embargo, lo que no teníamos aquí, no hemos tenido, y eso tuvo que ver también con la reforma, es que cuestiones a la propia Constitución. Lo que hay es un procedimiento, un instrumento de contraste de una ley hacia la Constitución, pero no de la Constitución, de la Constitución a la propia Constitución, entre comillas, pues, que fue lo que postuló un sector que no deseaba la reforma. Suena muy confuso todo eso. Sí, ¿no? Pero, sí, pero a ver, les voy a hacer dos preguntas aquí. A ver, la primera es si hay un país democrático, lo que sea, no me gusta pues entrar, pero luego se ve uno obligado a seguir usando las frasecitas y palabras así prefabricadas y que ya en automático, como uno lo decía, ya lo daba por casi perfección, ¿no? Pero bueno, ¿hay algún país democrático que no tenga esa división de poderes, por lo menos del Poder Judicial, que el Ejecutivo lo siga ejecutando? Y dos, ¿en qué términos, o sea, si se desapareciera esa división de poderes que tanto se habla, sin frasecitas prefabricadas, que yo sé que no la voy a tener con ustedes, son más profundos, van más para allá, pero sí estaría en riesgo
el acceso, ese derecho humano que es el acceso a la justicia, o se podría ver de otro ángulo? Porque vemos ahorita mucho de lo, es más, mucho de lo que resurgió en el debate en el entorno de la reforma era precisamente que en la realidad es un gran porcentaje el que no tiene el acceso a la justicia, en términos reales, hablando en términos reales. Entonces, esa sería mi pregunta. Primero, si hay algún país democrático que no haya esa división de poderes entre ejecutivo y poder judicial, y eso, si está en realidad en peligro, estaría en peligro si no hay esa división de poderes el acceso a la justicia, y por qué estaría en dado caso que sí. En este momento histórico que vive el mundo, son interdependientes los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Ese es la idea de gobernabilidad que permea en todas las explicaciones, desde las más teóricas hasta las más prácticas, ¿no? Es indisoluble esta idea de que deben de convivir y deben de aprender a equilibrarse las decisiones, todas las decisiones de gobernabilidad, bajo la idea de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Y en esa idea, pues la división de poderes cumple una función muy importante, y no existe, al menos en nuestra concepción actual, en nuestra forma actual de ver el mundo, que insisto, no ha sido así siempre y puede evolucionar de muchas otras formas, pero en la actualidad la división de poderes sí es un valor muy importante, imprescindible para el acceso a la justicia. Creo que el tema de fondo que hay aquí, y que lo es un tema muy complejo también teórico desde el derecho, pero creo que donde podría decirte dónde está realmente el debate, dónde es el punto sensible de este tema, es en la pregunta que también tiene cientos de años haciéndose y que hay ríos de tinta escritos sobre eso, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, es de si los jueces crean o no crean derecho. Ese es el fondo de todo. Porque si, volviendo a las palabras de Montesquieu, que el juez es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley, es decir, el juez es un mero aplicador de esa decisión que previamente ya tomó el legislador, pues la respuesta es muy fácil. El juez simplemente está aplicando al caso concreto lo que ya decidió en abstracto el legislador. El problema es que en la práctica eso es humanamente imposible, porque a la hora, y cualquiera que ha tenido práctica desde los tribunales o desde el litigio, desde cualquier ámbito, sabe que por más casuística o por más bien intencionada o por más lo que ustedes quieran que intente la ley arropar todas esas posibilidades humanas en que la ley aterriza al caso concreto, al final del día siempre va a ser necesario, imprescindible, un margen de decisión del juez, y en ese margen de decisión el juez está creando derecho, particularmente en el derecho constitucional, en el derecho procesal constitucional, es decir, cuando estamos hablando de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, es donde este margen de creación del derecho es más claro que nunca. Y es donde luego empieza este debate de si entonces la justicia se está politizando o no, no solo porque la justicia se pronuncia y tiene que pronunciarse sobre temas políticos, sino porque es inevitable que el juez, en esa tarea de aplicar esa ley abstracta al caso concreto, cree derecho. Y creo que ese es el gran tema de la división de poderes, bueno, al final del día. Pero entonces el fondo ahí es el legislativo, ¿no? Porque es el creador de leyes. Pero al final hay controversias, ¿no? Hay también. Pero no podemos disociar el concepto. Porque volviendo a las idealizaciones de pronto la democracia y la chingada, pues la democracia es que cualquiera pueda llegar al Congreso, ¿no? O sea, el hijo de vecino, todo, si se postula y la gente vota por él, está decidiendo que él quiere que sea su representante. Entonces luego viene la pinche queja que, ay, como que un peluquero, digo, sin menospreciar el oficio o el que sea, llega, como se ha dicho mucho ahora de la 4T, que llega cualquiera, que esto. Hay luego un debate que llegan con un desconocimiento fatal, pues, ¿no?
Entonces, ahí nos enfrascamos en otra. Entonces, ¿les gusta la democracia o no les gusta? La democracia puede hacer leyes efectivas para la convivencia de una comunidad o no, pues, o sea, ahí está, ahí es donde nos enredamos. Mira, luego, ¿no? Y vemos que no es tan perfecta la democracia No, o ningún sistema, pues, es ¿no? el peor sistema, pero es el mejor que tenemos. Pero el detalle, ¿Será? el detalle que, sí, el A lo mejor detalle, porque el no detalle hemos es que vivido no, otras cosas, el pero detalle no es sé. que no podemos disociar el concepto de democracia, como dijo, del concepto de división de poderes. No lo puedes disociar y tampoco puedes disociar una actividad tan Así es. importante como la jurisdiccional con el concepto de democracia. Por eso hoy el concepto que más se asocia es el de juez constitucional, y se resaltan todavía las virtudes que debe tener un juez constitucional, uno que se ciñe a los parámetros constitucionales y que en esencia tiene que ser un juez independiente, imparcial, que observe los principios de la igualdad, de la corrección, ¿me entiendes? O sea, es decir, tiene ciertas características y en ellas, en la característica de la independencia, ahí está resuelta la pregunta que tú planteas, porque como bien lo dijo Luis Fernando, no solamente pudiéramos ahorita cuestionar y decir que no hay un sistema, porque hasta en el monárquico más, hasta en Irán hay jueces. Hasta ahí, que a nosotros nos han inculcado de que son, digamos, países que no observan el concepto de democracia que nosotros hemos advertido aquí en Occidente. Hasta ahí. No, a eso me refiero. Con información muy En todos hay jueces. En todos hay jueces. Y el juez, como un concepto que tú pudieras atribuirle determinadas cualidades culturalmente aceptadas, pues no tendría que ser la independencia, la imparcialidad y las que yo acabo de mencionar. Entonces, yo creo que ahí está un poco la respuesta y Luis Fernando da en el punto preciso que es el problema que ha generado toda esta discusión en relación con la legitimidad de los jueces, con la qué tan legítimo es que un juez que no fue elegido pueda controvertir normas que tomaron legisladores que fueron votados por mayoría y sobre todo que mayorías que superan pues la mayoría absoluta. Es decir, y esa discusión no inició aquí en México. Esa discusión inició en Estados Unidos. Ellos fueron los primeros en decir qué fue lo que hicimos con la revisión judicial. Es una crítica profunda y enorme a la actividad de los jueces. Nosotros identificamos y le nombran la objeción contramayoritaria que existe, esa es la razón por la que en los colegiados, en las cortes, se requiere de determinada votación calificada para cuestionar. Es decir, aun y cuando aquí muchos catedráticos decían, oye, que los jueces puedan cuestionar una reforma con el mínimo, ¿por qué requieres de máximos? Entonces, oye, espérate, pues está bien, pero sabrán ellos de la historia o de lo que significa. Por eso, el primer proyecto aquí para la creación de la Unidad de Acciones de Inconstitucionalidad establecía que la votación para declarar una norma inconstitucional era de 9 y después fue bajada. Es decir, de 9 era para darle, y debió haber sido de 10, dicen. Es decir, crear un consenso casi absoluto, decir, oye, está mal. Pero un concepto mínimo, 9 tomando... de 11. 9 de 11, después cambió a 8, Así haciéndolo más acorde pues a esos conceptos de partes. mayorías calificadas, pues sí. No de casi las dos terceras partes. Pero tiene que ver con esa concepción, o sea, qué facultad y qué legitimidad tenían esos jueces que no fueron elegidos. Ojo, hoy ya sí son elegidos. Hoy hay que ver qué va a pasar, porque hoy ya es elegido una persona para... el principal fundamento de la objeción contramayoritaria es
¿quién eres tú que no fuiste elegido para venir y cuestionar las normas del Congreso? No me andes destapando ese piano. Entonces, nos vamos a ir a otro tema. No, pero esa es la verdad. Eso, si los buscamos, ese es el punto es una esencial. elección que también ha estado muy... No, claro. Yo no me estoy refiriendo a si la elección fue perfecta o no, o si tiene su propia legitimidad o no. Me refiero que la discusión de la objeción contra la mayoritaria contra los jueces, de decirle, oye, ¿tú por qué tienes esa facultad y esa capacidad para cuestionar lo que decidió toda una democracia establecida con todos los representantes que tenemos y que pasa un procedimiento muy estricto para la creación de las normas? Lo vas a tú de un plomazo. E incluso pues los jueces de distrito que te decían, no, espérate, esa norma no me gusta. Es que es lo que te digo, es lo que les digo, pues de repente... No digo que yo no digo que esté, democracia. Es que no estoy digo, yo no digo que yo no estoy diciendo está correcto no, estoy diciendo ese es el punto y ese es el entramado y cada quien tiene que, es más, creo que lo discutimos aquí con Natalia una vez. Lo que sucede es precisamente eso, por eso yo decía, de pronto se idealiza, ¿no? Y en automático, y se hacen frasecitas, como en un momento los ciudadanos era, ay, ta madre, inmaculado, o sea, por favor decían, no, es que tiene que ser un ciudadano, qué chingón, sí. Y entonces, y hemos visto que comités y comisiones de ciudadanos y no se empanan, hombre, y están cooptadas y todo, pero bueno, en este tema, muchas veces quienes se llenan la boca hablando de democracia, de pronto pues resulta que no les gusta tanto, cuando no les conviene, no les gusta tanto la democracia y luego acusan, no, que llegó fulanito y que ahora cualquiera puede llegar al Congreso. Bueno, pues esa es democracia, pues ¿te gusta o no? ¿O quieres aristocracia? O sea, Aristos, ¿no? El mejor, o sea, poder de los mejores. Entonces, ¿quieres ser demócrata o quieres ser? Entonces hay una discusión y como bien dices tú, Luis Fernando, son las propias dinámicas de la vida de sociedades que van avanzando y van tomando diferentes vertientes, ¿no? Y que se debe ir ajustando las leyes y los sistemas a esas dinámicas, ¿no? Pero y va a ser la constante debate que vamos a tener siempre, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que incluso en el modelo del nuevo modelo de la elección actual, los candidatos tenían requisitos de idoneidad que no les son exigibles a los que son electos para el poder legislativo o ejecutivo, es decir, el mínimo de ser abogados. Eso al final del día promedio, ya ves que varios requisitos al final de cuentas de una idoneidad técnica, pues, o una garantía mínima de idoneidad técnica que podemos discutir si el estándar tendría que haber sido mayor o menor, pero al final del día lo que sí hay ahí es un reconocimiento de que la labor de jueces, magistrados, de las personas que además estamos en los órganos autónomos, tenemos que tener un perfil mínimo técnico, porque lo que ocurre cuando no se tienen personas que están preparadas para ejercer el cargo, pues es que la labor misma de la institución entra en juego, o como yo mismo he platicado aquí del trabajo que se ha hecho en la comisión, pues ahí se tuvo que hacer un trabajo de remontar muchas cosas donde el problema principal que teníamos pues es que no había un trabajo técnico. El trabajo técnico a veces es poco reconocible, gris, no se observa, a veces se asume como estadísticas, indicadores, pero a final de cuentas detrás de todos esos números, de esos indicadores, hay personas que están siendo atendidas, personas que a lo mejor estaban en una situación extrema, personas a las que la función del Poder Judicial o de la Comisión o de cualquiera de estas instituciones significó el restablecimiento de los derechos a veces a la vida, a su integridad personal, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de labor siempre precisa de una experiencia técnica que no va a depender de la popularidad o de las posibilidades de otras, ¿no? Lo que sí me parece muy interesante que dice Darbe, pues es que precisamente lo que todo este tiempo se había señalado, particularmente del control constitucional, es este principio contramayoritario, que en el contexto de México yo creo que sí amerita un replanteamiento, ¿no? Creo que eso es interesante, ¿no? Pero al final del día, incluso en ese contexto de jueces y magistrados electos, el ingrediente técnico está ahí, y el mejor ejemplo es el propio Darbe, pues que aquí mismo en esta mesa yo creo que ha dejado constancia de
de su pericia técnica para desempeñar este y cualquier cargo, y que es el que nos da además tranquilidad de que su sitial se desempeñará con todo profesionalismo, ¿no? ¿No? Sí, bueno, unos dicen que quién sabe porque no había convicción de nada, cierto, no, los saludos al Pedro. Es puro choteo, no, estoy bromeando aquí. No, Oye, el tema es que siendo lo relevante de la discusión de qué tan democrático es un juez o qué tan ceñido puedas estar o cuál es su margen de acción. Ay, ¿por qué un juez tiene que ser democrático? Por eso ¿Cómo puede ser un juez democrático? Observando y ciñendo su función a lo que establece la Constitución. Por eso ahorita te dije muy claramente, es democracia. Es pues democracia. Nada más no. Es que la democracia la tienes tú entendida únicamente a la cuestión electoral y eso no es así. Es democrático observar la división de poderes, es democrático observar los derechos humanos. Eso es democracia. Todo eso. Que estás acomodando, te digo, pues empiezan a acomodar las palabritas. ¿Qué es el origen de la democracia? A ver. El tema es que no estamos hablando del origen de la cosa. Las mayorías decidan, ¿no? Sobre. Claro, pero ¿Y qué tiene que ver cómo un juez va a revisar las leyes sobre un sentido? Precisamente porque la actividad del juez está ceñida en un sistema democrático, un sistema que fue elegido por todos, un sistema que observa el interés general. Pero entonces tú me estás diciendo que el juez debe decidir en coincidencia a la mayoría. Yo no eso no fueron mis palabras. Así como la división de poderes comentábamos que ha evolucionado. Ahorita, por ejemplo, en las discusiones teóricas se hace una distinción entre democracia instrumental y democracia deliberativa. Que además no es nuevo, que no es nuevo. La democracia instrumental tiene que ver con esta idea de que la democracia se agota en las elecciones, ¿no? En el momento en que se eligen a las personas que van a representar y que toman las decisiones. Una democracia deliberativa, en cambio, tiene un paso subsecuente, todo eso que ocurre después de las elecciones y en los cuales pues el Poder Judicial también tiene una función muy importante, porque ese punto de decisión del Poder Legislativo de hacer leyes abstractas aplicables a todas, pues tiene un paso subsecuente que es precisamente el de la judicatura, el de aplicar a cada caso concreto esa decisión que solamente está en abstracto. Y en esa labor judicial de aplicar al caso concreto la decisión en principio abstracta del legislador, pues sí hay una labor democrática, ¿no? Es el sentido ese que los abogados dicen mucho, la ley es opinable, ¿no? Algo así, se puede ver de diferentes ángulos. No, claro. Es interpretable, es interpretable, no tanto opinable, ¿no? Se enojaron tanto con el presidente cuando dijo, no me vengan con que la ley es la ley. O sea, porque se refería a que si textualmente aplicas la ley, o sea... Esa es una forma también del derecho que creo que ya hemos superado, ¿no? Exacto. El Tribunal de Casación, volviendo al origen, el Tribunal de la Casación, la función que tenía era que los jueces no hicieran ninguna interpretación, que hicieran exégesis, así como se hace en el derecho canónico, ¿no? Ese modelo está totalmente superado en cualquier contexto. Tenemos un problema aquí. Ya ves que tuvimos un transitorio en la reforma constitucional, y eso hay que decirlo, el de la reforma del establecimiento de la reforma judicial, en el de que la interpretación va a ser literal en el 10º transitorio. O sea, va a ser así como... Literal, es decir, la interpretación a esto será literal. Y eso tiene un problema, porque nosotros en un sistema democrático, porque así debe de decirse, hemos suscrito convenciones. De hecho, Luis Fernando es uno de los expertos en materia de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lógicamente ese dispositivo pues es inconvencional. Ese es inconvencional porque nosotros no podríamos ceñirnos de manera estricta al dispositivo ese, tomando en consideración que nosotros, por virtud de la suscripción de la convención y como ella misma ha operado, tenemos un principio de control de convencionalidad. Oye, que sería el principal afectado. Entonces el transitorio. Pues sí, y lo puedes checar. Pero no solamente el expresidente, que es el padre de esta reforma,
y que un día te diga, oye, no Bueno, me vengas con que la ley es la ley, no, que yo sí pero espérate, pero el punto tiene que ver, es estricto y esencialmente en cómo se conciben, y después, como lo comentaba Luis Fernando, pues no dice cómo que choca literal, en pues el hacer aspecto literal teórico, el- sí, pero todo tiene muchas dimensiones. Nosotros lo estamos advirtiendo porque trabajamos con eso. Cualquiera, es más, ni siquiera, lo estás comentando ahorita, puede ser que ni siquiera lo tengas en el radar, ni siquiera la ciudadanía, pero quienes trabajamos en el derecho lo vemos y decimos, oye, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Incluso recordemos que en la reforma originalmente se estaba realizando un planteamiento de eliminar determinada interpretación del artículo primero constitucional, que dijeron, espérate, eso nos expulsa a nosotros del sistema interamericano. No queremos crear una confusión, dijeron, y le dieron para atrás. Sin embargo, sí quedó... transitorio. Ya me hiciste bolas, a ver. Al primero. ¿Va a ser literal o no, pues? La interpretación Es muy complejo lo que voy a decir, pero así lo establece, que la interpretación de la reforma va a ser literal, no va a haber, así lo dice el transitorio. Entonces el transitorio está realizando o está imponiendo una actividad en un transitorio, o sea, creo que incluso violando la vocación, ¿no?, de la legislación transitoria a una reforma constitucional. Entonces, lo que te estoy comentando es que existe una problemática muy importante en relación con las reformas, con las disposiciones. Y yo que, por ejemplo, puedo sentir simpatía por la reforma, no estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pues bueno, porque yo tengo determinada formación jurídica que me ha llevado a adoptar determinadas concepciones y sé que son problemáticas para el Estado. Y sé que son problemáticas también para la ciudadanía. Y tengo mis propias ideas. ¿La reforma fue antidemocrática? Bueno, veamos cómo funciona. Pudiera ser, pero bajo el concepto que tú tienes de democracia, que lo quieres limitar única y exclusivamente a la cuestión electoral, no, nada más bueno, hay que ver me que la democracia tiene que observar todos los valores de la Constitución, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la división de poderes, a la construcción de un federalismo con sus debidas competencias, etcétera. Pues. Yo creo que me estoy dando cuenta, sobre todo en esta discusión, lo interesante es que vuelve una y otra vez ese tema, pues con tantos autores importantes, ¿no?, que han profundizado sobre, y creo que es el tema al final de cuentas de fondo que estamos discutiendo, es hasta dónde los jueces crean derecho. Creo que en nuestra época histórica es impensable querer acotar la labor jurisdiccional a aplicar mecánicamente el derecho, a que sean la boca inanimada de la ley, que creo que es a donde está dirigido además este transitorio. No lo interpreten, no lo vayan a judicializar, no vayan a buscarle algún otro sentido de ese fantasma terrible entre los hombres, que diría Montesquieu, ¿no? Sí. Y es un debate que yo creo que va a seguir haciéndose dentro y fuera de México después de esta reforma. Es natural, son parte de las tensiones de la democracia, y que creo que al final del día lo que nadie puede discutir de esta época que estamos viviendo es que estamos discutiendo al Poder Judicial más que nunca, y eso es sano, eso también es democrático. Estamos conociéndolo, estamos simplificando incluso mucho de las discusiones que es importante que todas y todas tengamos, aunque no seamos personas que nos dediquemos al derecho, y eso es valioso por sí mismo y es democrático, ¿no? Así es. Y la verdad es que, acompañando el comentario de Luis Fernando, es que incluso puede ser que un juez no requiera de elementos de popularidad o que busque elementos de popularidad para eventualmente poder acceder al cargo. Se da una elección con todas sus particularidades, con todos los errores que hubo y con todo lo que es criticable, pero es una forma de designación que se estableció en la propia Constitución. Y creo que por el simple hecho de que se haya dado esa circunstancia, viene a asentar y a poner sobre la mesa un problema que es el de la legitimidad de los jueces precisamente para decidir. Hoy que a los jueces los nombra la ciudadanía, con todas las críticas que pudieran hacérsele al proceso, es responsabilidad hoy más que nunca de esos jueces de asumir
los valores que debe tener un juez, ceñido a la función constitucional de decidir con justicia y con ello pues la responsabilidad de ser más una justicia democrática. Además, muchas gracias por los saludos y comentarios. Ya se nos fue el tiempo, lo vamos a leer todo, pero pues ya no es posible al aire. No, muchas gracias. Muchas gracias. Derbez Muchas López gracias. y Un honor Fernando. acompañar al Igual, Fernando, igual. por supuesto. Bueno, no, muchas gracias, el honor es mío. Gracias a todos ustedes también por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Gracias.